Bien, señores, estamos de regreso. Gracias por la sintonía. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata del magistrado Rafael Báez, juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Magistrado, bienvenido. Placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. Buenos días, doña Laura, don Percio, licenciado Caminero. Saludos al teleauditorio. Gracias por esta invitación. El año comienza, el Día de la Justicia se celebró el 7. ¿Qué trae el año? Se habló de la mora judicial, cómo reducir esto y además de muchos presos preventivos, el 60% todavía quedan. ¿Qué hacer? Bueno, la importancia central del discurso del magistrado presidente del día 7 de enero radica en el tema de la mora judicial, la reducción de la mora judicial, comenzando por la Suprema Corte de Justicia, que lleva ya resuelto cerca de 48,000 casos desde junio del año 19 hasta el 24. Es un precedente histórico y actualmente la Suprema Corte de Justicia, como Tribunal Nacional y como más alto tribunal del orden judicial, está al día. El resto de los tribunales del país... ¿Dónde está el mayor nudo? Porque el magistrado en ese discurso creo que hablaba de un 73%. El 73% corresponde a los tribunales del orden judicial, exceptuando la Suprema Corte de Justicia. Y en San Juan de la Maguana se habla del 100%. Ya en esa jurisdicción sí, porque ellos han optimizado la agilización de los procesos, y como es una jurisdicción relativamente pequeña, distinta a otras del país, que son densamente más pobladas, se puede decir que hay más cantidad de casos. Okay. ¿Cómo abordar ese problema? Que no es un problema reciente. Bueno, el Poder Judicial, no desde el año pasado, sino desde hace unos años, diseñó una estrategia que se llama Plan de Optimización del Proceso Penal, que hemos venido trabajando desde hace un tiempo. En ese plan se ha venido poniendo al día a los tribunales, agilizando los procesos, dinamizando las actuaciones en la jurisdicción penal. Eso impacta directamente en la jurisdicción de la instrucción y la jurisdicción de la ejecución de la pena, acelerando el conocimiento de los procesos para obtener resultados en menos tiempos. En eso consiste la optimización. ¿Cuáles cosas se han estado haciendo? Porque incluso en algún momento se habló de reducir incluso los dispositivos de la sentencia. Se alegaba que había muchas repeticiones y que las cosas, y que eso... Ok, ese es el rediseño del documento. Exacto. Para que en un documento más sencillo, expresado con mucha calidad, pues pueda ser más comprensible para nuestros usuarios. De hecho, hay un modelo universalizado para todas las jurisdicciones en donde se exponen los hechos. Y ¿Ha ayudado eso? Claro que sí, significativamente. ¿Y la virtualidad? ¿Se ha estado incorporando de manera efectiva? Sí, realmente el acceso digital, que fue uno de los logros que exhibió el magistrado presidente el día 7 en su discurso, se habla de la ampliación del espectro digital, y ya se ha ampliado incluso a todas las jurisdicciones civiles del país, incluyendo la jurisdicción del Tribunal Superior Administrativo. Pero ¿cómo disminuir en el caso de los presos preventivos que todavía están esperando una condena o un dispositivo a su favor? Porque cuando usted cae preso, muchas veces dura mucho tiempo en la cárcel, y cuando viene a ver, sale y con una pena cumplida, pero debió haber sido menor el tiempo, pero está ahí preso esperando que se decida sobre sus casos. Mire, para responder a su pregunta debemos decir necesariamente que desde el plan de optimización del proceso penal se procura efectivamente eso que usted ha planteado, dinamizar el proceso y explicar a nuestros usuarios desde la justicia, desde la Escuela Nacional de la Judicatura, desde la pedagogía, el tema de las medidas de coerción y la privación de libertad, la prisión preventiva específicamente. Los números son alarmantes, tenemos un porcentaje muy alto de presos preventivos, y ese plan de optimización procura, en sentido amplio, reducir significativamente la imposición de la prisión preventiva. ¿Se ha pensado en alguna fórmula de agilizar esos procesos? Por ejemplo, sin que afecte los derechos de las partes,
a veces uno observa, cuando uno mira los mismos procesos, se da cuenta que hay tanto como incidentes, tantas cosas que no permite, digamos, acortar procesos y hacerlo más efectivo. ¿Se han pensado en algunas fórmulas que ayuden a eso, a agilizar eso? Sí, las fórmulas existen. El proceso penal ha sido concebido para que tenga salidas alternativas. Las salidas alternativas al proceso, suspensión de pena, suspensión del procedimiento, son mecanismos alternativos, así como el perdón judicial, aparte de la liberación por variación de medida de coerción. Todas esas salidas las tiene el proceso penal, viene diseñado para que el 70% de los casos sean negociados y que los casos verdaderamente graves sean judicializados. Lo que pasa es que no lo hemos estado aplicando de esa manera y por eso la gran cantidad de presos preventivos que tenemos. Hay una gran crítica por parte de muchos juristas que hablan de cómo se toman medidas de coerción, la última parte que es la prisión, cuando puede ser presentación periódica, puede ser, hay como 9. Sin embargo, se toma la última convicción, que es la de preso preventivo. Pienso y me gustaría conocer a qué se debe eso, presión social, presión de las redes, ¿por qué se toma el preso preventivo para todos los casos de coerción, en su gran mayoría, en el 90%? Mire, los jueces no nos manejamos con presión social ni con presión mediática. Los jueces somos independientes, el Poder Judicial es independiente. Sin embargo, debemos decir que somos los responsables de la aplicación quizás a veces irracional de la prisión preventiva, porque los números lo expresan. Estamos hablando de que para el año 2004, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal, teníamos menos de 13,000 presos a nivel nacional. Hoy, 2024, 20 años después, nosotros tenemos 26,000 y tantos privados de libertad, lo que indica que nosotros hemos duplicado el doble. Hemos aplicado de manera indiscriminada la prisión preventiva. Pero eso no se reflexiona a nivel del Poder Judicial, es decir, como para tomar ciertas líneas de trabajo, ¿por qué? De hecho, sí, eso se maneja a través de la Escuela de la Judicatura. Los jueces se nos forma bajo esos parámetros de que nosotros somos independientes y podemos aplicar 7 medidas de coerción, la que entendamos más correcta y apropiada para cada caso. Pero aún si los jueces son independientes para aplicar su criterio, muchas de esas medidas terminan siendo revisadas o a nivel de apelación e incluso pudieran llegar a un nivel más alto. Y sin embargo, se mantiene esta práctica de que incluso en casos de alto perfil se mantiene la medida de prisión preventiva y termina convirtiéndose en una condena anticipada en términos prácticos. Ciertamente. Nosotros particularmente somos abanderados de la lucha contra la prisión preventiva. De hecho, hemos escrito en la prensa y es nuestra posición académica al respecto de la imposición desmesurada de la prisión preventiva. Y somos partidarios de la imposición de otro tipo de medidas para asegurar que las personas asistan a la justicia cuando sean llamados sin necesidad de estar privados de libertad. Ahora, precisamente por eso que usted plantea de lo de la pena anticipada. Usted ha hablado de la independencia. Y es verdad, pero hay una realidad que no es local, es mundial. Es decir, y yo creo que desde que atraparon a Simpson con helicópteros y camiones en Estados Unidos, difícilmente en el mundo se ha hecho un proceso en que la opinión pública no incida en digamos, los procesos. ¿Qué tanta presión siente un juez sentado en estos casos, conociendo cuestiones que están debatiéndose cotidianamente en los diarios, en los programas de televisión, en redes sociales? Independientemente que usted pueda considerarse un juez independiente, pero hay una opinión pública afuera que espera, que a veces condena antes de que al ciudadano lo lleven a prisión. Usted tiene el dilema, bueno, suelto a este individuo, porque hay individuos que a veces hay que mantenerlo preso hasta por razones de su propia seguridad, ¿verdad? Ciertamente, es una interesante pregunta y que genera mucha discusión. Ciertamente, partiendo primero de la independencia judicial, los jueces nos debemos a la ley, a la Constitución. Exacto. Y nuestro compromiso es con la justicia, no con los medios de comunicación. La justicia ejerce
su papel fuera de toda presión mediática. Sí, pero fíjese que Eso es lo usted ideal. mismo nos da el dato clave. Teníamos 13 y ahora tenemos 26.000. Bueno, ya eso es un tema de duplicado. aplicación indiscriminada claro. de la prisión preventiva. Y en términos de digitalización del Poder Judicial, ¿cómo van los avances? Bueno, hemos avanzado significativamente. El presidente refería el día 7 precisamente el tema de la apertura de la cobertura del espectro digital ya para la jurisdicción civil y administrativa a nivel nacional. De manera que hemos ampliado nuestro portal de acceso digital. El Día del Poder Judicial de este año llegó precisamente con la insatisfacción de muchos jueces que están solicitando mejoría en el salario, mejores condiciones laborales. Me gustaría conocer de su parte qué opina en torno a esa denuncia o no son denuncias, sino solicitudes. Sí, ya hemos visto por los medios y las redes digitales que algunas asociaciones de jueces se han pronunciado al respecto y tenemos conocimiento del tema. Ciertamente el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial aprobó para este año 2025 la movilización de las escalas salariales y será a partir de la realización de la evaluación de desempeño del año pasado, que se inicia en este primer trimestre de 2025. De manera que ya esa situación va a ser corregida en el transcurso Se del año. necesita mayor presupuesto. Eso incluye a todos los jueces. A todos los a toda la jueces y estructura de servidores los jueces. judiciales. Se necesita mayor presupuesto para el Poder Judicial. Siempre. Siempre necesitamos más recursos. ¿Este año es el mismo o se aumentó algo? Bueno, hay siempre sus cositas que se aumentan y eso, sobre todo porque se está trabajando, por ejemplo, en la inyección de capital para los pensionados del Poder Judicial. Hay una inyección de 200 millones de pesos para mejorar también las pensiones de los servidores judiciales que hace un tiempo pasaron por la institución. De manera Pero que si, siempre esos recursos si el son presupuesto, usted dice que se manejan cositas, una decisión como la de mover la escala salarial, ¿qué impacto puede tener en ese presupuesto? ¿Cuenta el Poder Judicial con el presupuesto adecuado para poder satisfacer Obviamente que esa sí. demanda? Sí. Lo tiene. Magistrado, recientemente el Tribunal Constitucional anuló un número importante de artículos del Código Procesal Penal que habían sido modificados y que por un tema de procedimiento legislativo el tribunal sencillamente anuló. ¿En qué situación se quedan los tribunales penales con esa anulación que definitivamente... 111 artículos. Exacto, lleva una alteración importante de la base legal de la cotidianidad de los procesos penales? ¿Qué va a pasar con ese tema? Bueno, el Tribunal Constitucional en su facultad especial como de legislador negativo ha hecho algunas indicaciones de primero anular y hacer las indicaciones del lugar para hacer los procedimientos correctos para esta ley. Para ello ha fijado un plazo para que eso se produzca, de manera que nosotros como Poder Judicial somos respetuosos de las decisiones de ese órgano, extrapoder, y sus decisiones nos rigen a todos, de manera que cuando el Tribunal Constitucional decide en un sentido, nosotros como Poder Judicial solo obedecemos lo que ellos han querido establecer en su decisión. Con la dificultad de que la aprobación de estos artículos depende del Congreso Nacional y no del Poder Judicial. ¿Habrá algún tipo de coordinación, de seguimiento para garantizar que se pueda cumplir con este plazo? Obviamente que sí. Han dado un Precisamente plazo ha trazado de un año, la pauta para que eso se produzca. Un año que ha dado el Tribunal año. Constitucional. Sí. Ahora, y siguiendo la pregunta de Laura, ¿cómo queda el proceso? Por ejemplo, 111 artículos, creo que el código tiene 300 y tantos artículos, ¿verdad? No, porque es la ley 1015, que es la exacto. contrarreforma Que es una del Código Exacto, es una Procesal, modificación. que es decir, modifica el código. Pero quitarle 111 artículos, es decir, ¿cuáles elementos se pierden en el proceso que afecte, digamos, la es un dinámica? tema de anulación. Ahora vendrá una nueva legislación adecuada con los parámetros que ha establecido el Tribunal Constitucional que deben de seguir para su promulgación. ¿Y sería ese un contexto para que algunas de esas disposiciones sean modificadas más allá de lo que ha mandado el Tribunal Constitucional?
Porque el Constitucional dispuso un tema por procedimiento legislativo, no por el fondo de esas disposiciones. Pero ¿pudiera ser una ocasión en la que se esperen cambios de otra naturaleza? Eso no lo sabemos porque eso depende del órgano legislativo. Bueno, del órgano legislativo y de las propuestas que aparezcan, ¿verdad? Exactamente. Sí. Hay algunos delitos que no están tipificados en el actual Código Penal, que está en el proceso, precisamente en el proyecto, que está por aprobarse y que tiene mucho tiempo. ¿Eso dificulta a los jueces tomar medidas en algunos casos? Bueno, lo que pasa es que tenemos un código penal ya mayorcito, Sí. centenario. Tenemos un código Casi de procesal penal. museo. Los franceses Recién. están buscando hacer una nueva Más revolución. Tenemos un sistema de justicia bipolar. Sí. Quieren aprobar un código duro Sí. con penas hasta 40 y 60 años en cúmulo y un proceso penal garantista. De manera que hay cierta bipolaridad ahí. Estamos a la espera de que los órganos legislativos pues produzcan esa ley, esa modificación o ese nuevo código que estamos esperando para... Necesitamos un código del siglo Y XXI, usted plantea un tema importante en esa bipolaridad. Es decir, estamos introduciendo un poco dos corrientes de... Un código duro Exacto. penal y un código procesal Ya. eminentemente garantista. Garantista. Sin embargo, a pesar de ser un código sumamente garantista, insistimos en la pena preventiva. La prisión preventiva. Sí, en la prisión preventiva, que creo que son 10 opciones. 7. Y 7, y creo que esa es la última, ¿no? Así es, Entonces, la más gravosa. Pero todo el mundo agarra la última. Así es. El proceso puede tener éxito sin la persona privada de libertad. Nosotros creemos que puede haber proceso sí o sí. Magistrado, ¿qué tanto incide la política en los procesos más espinosos que normalmente conoce el Poder Judicial? Tema, por ejemplo, de corrupción, que casi siempre se van a la prisión preventiva. No importa el rango ahí, casi siempre todo el mundo va a prisión preventiva. Mire, los jueces no vemos la política como parte de una presión. Nosotros no vemos casos ni chiquitos ni grandes, nosotros vemos procesos. Nosotros vemos un caso y en ese caso vemos una persona. Nosotros no vemos política, prensa ni nada de eso. Nuestra visión es aplicar la ley de manera imparcial. O sea, apegado al código. Eso dice el código. Los jueces nos debemos a la ley y a la Constitución. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Qué bueno tenerlo aquí. ¿Algún otro tema importante final que tenga el Poder Judicial en la agenda, que sea importante que el país conozca? Sí, este año 2025 vamos a tener la 22ª Cumbre Judicial Iberoamericana. Será República Aquí en el Dominicana país. el centro de atención de toda Iberoamérica. Ok. ¿Cuándo va a ser? Eso va a ser a mediados de este año. ¿Ya se tiene lugar, sede, dónde se va a hacer? ¿O Todavía no lo tenemos. todavía no? Pero sí va a ser Y en la tiene más o República menos la Dominicana. agenda, ¿qué tipo de temas se tratan allí? Todos los temas que tienen que Todo ver lo que tiene con que la ver con el administración Poder de justicia, Judicial. con visión al futuro. Okay. Bueno, cuando llegue ese momento de esa gran actividad, matinal está abierto para que usted vuelva y nos cuente, nos dé detalles más específicos en torno a eso. Así es, así es. La prensa Magistrado. va a tener un espacio importante en ese lugar, así que ustedes serán parte de los invitados también. Gracias. Y disculpe que lo deje tanto para el final, pero en estos días especulábamos de cuál es la cantidad de jueces que tienen que tener salida en la Suprema Corte de Justicia en una eventual convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, que es inminente. ¿Cuál es el estado de quienes tienen que ser sometidos a evaluación y quienes tengan que salir por un tema de edad? Hay 5 posiciones que se van a generar, 2 de jueces que pertenecen al ejercicio de la profesión y 3 de jueces de carrera. O sea que se estarán eligiendo 5 en la próxima convocatoria. Así es. Perfecto. Digo, cuando usted dice 2 son los que salen por edad. No, son 5 que salen. No, que Él se terminan por refiere su- que hay 12 que se abogados cumple su independientes. Ok, que salen. En Pero total hay 3 hay que jueces. seleccionar 5. De los 5 hay 3 que tienen que ser de carrera. 3 de Salen- carrera salen y de 2 las del cortes. ejercicio de la profesión. ¿De qué Sal- salas? Salen de las cortes. Recuerda. Salen
de las cortes. Sí, de la carrera judicial, Sí, de la del carrera sistema. judicial. Exactamente, 5 posiciones. ¿Cuáles son las especialidades? ¿Corte civil, ¿En qué penal? salas? No, de cualquier corte penal, civil. ¿En qué cámara? Guerra, Pero laboral. No, pero los que salen. esto que salen. Bueno, lo que usted dice, los jueces Ajá. salientes. Lo que pasa es que hay algunos salientes que tienen la posibilidad de reelegirse, Ok. de presentarse nuevamente, evaluarse para continuar en el Ok, desempeño porque de sus concluye el funciones. mandato, pero es sometido a evaluación. Correctamente. O sea que no necesariamente llegarán a Exacto. 5. Otros por edad. Perfecto. Que son los que son por edad, es una situación distinta a los que todavía no tienen la edad de retiro, pero pueden presentarse para otro periodo. Exacto. Perfecto. Gracias, magistrado. Bueno, pues suerte Siempre. en este proceso. Despedimos Gracias. al magistrado Rafael Báez, juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.